Bien, continuando con la última parte de la circunferencia, que es un tema bastante extenso, vamos ahora a finalizar calculando la ecuación de una circunferencia en base a tres puntos. Vamos a calcular entonces la ecuación de la circunferencia considerando que conocemos tres puntos. Vamos a hacer un solo ejemplo porque el ejercicio suele ser largo. Queremos hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 5,6, menos 3,2 y 3, menos 2. Debo recordar que geométricamente hay una forma de calcular esa o de dibujar esa circunferencia. Prácticamente usted dibuja a escala un sistema de coordenadas, coloca los puntos 5, 6, menos 3, menos 2, 3, menos 2 y en dibujo técnico se enseña cómo trazar esa circunferencia. Lo que se hace es unir eh, parejas de puntos, por ejemplo el punto 1 con el punto 2 y el punto 2 con el 3. En realidad no importa la pareja de puntos que usted escoja. Luego traza las perpendiculares a esos segmentos de recta, las perpendiculares que pasan justo por el centro. Y en el punto donde se cortan esas perpendiculares, ese punto es el centro de la circunferencia. Entonces usted coloca el compás en el centro, abre a uno de los puntos y va a ver que pareciera que milagrosamente el compás va a cortar a los tres puntos. Nosotros vamos a hacerlo analíticamente. Vamos a recordar que la ecuación general de la circunferencia es ax cuadrado más by cuadrado más cx más dy más f. Esa es la ecuación que originalmente teníamos. Sin embargo, recuerda usted que a veces el coeficiente a y b era 1 y que cuando nos daba diferente de 1 era porque habían fracciones y teníamos que multiplicar por una cantidad y entonces nos quedaba un 5x cuadrado y un 5y cuadrado. Lo importante era que a y b eran iguales. Entonces, nosotros vamos a suponer que a y b son iguales y que además valen 1. Entonces vamos a obligar a que a y b sean 1. Entonces la ecuación quedaría x cuadrado más y cuadrado más cx más dy más f. Lo que vamos a hacer entonces es sustituir cada punto que tenemos en esta ecuación general. Por ejemplo, el punto 5,6 significa que x vale 5 y y vale 6. Lo que hacemos es sustituirlo en esta ecuación. Entonces, donde está x sustituimos 5 y donde está y sustituimos 6. Sería 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más c por 5 más d por 6 más f igual 0. 5 al cuadrado más 6 al cuadrado es 61 más 5 por c más 6 por d más f igual 0. Y pasamos el 61 a restar al otro lado y tendríamos la primera ecuación que vamos a trabajar. Vamos a guardar con el siguiente punto. El punto menos 3, menos 2 significa que x vale menos 3 y y vale menos 2. Esta era la ecuación general. Significa entonces que sustituimos x igual menos 3, y igual menos 2 y tendríamos menos 3 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más c por menos 3, más d por menos 2, más f igual 0. Menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado sería 9 más 4, 13, menos 3 por c, menos 2 por d más f igual 0. Y pasamos el 13 a restar al otro lado. Menos 13 menos 2d más f igual a menos 13. Lo podemos trabajar así o yo por eliminar un poco los signos negativos voy a multiplicar por menos 1 y entonces el menos 13 se convierte en 13, el menos 2d en 2d y el más f en menos f y el menos 13 en 13. Esta sería la ecuación 2 para mí. Y el tercer punto que nos daban era 13, menos 2, significa que x vale 13 y y vale menos 2. La ecuación de la circunferencia, la ecuación general es esa, sustituimos los valores de x igual 13 y y igual menos 2. Sería entonces 13 al cuadrado más menos 2 al cuadrado la y, más c por 13 más d por menos 2 más f igual 0. 13 al cuadrado y menos 2 al cuadrado da 173 más 13 veces c menos 2d más f igual 0. Paso el 173 a restar y entonces tendríamos la ecuación número 3. De manera que podríamos concluir que las ecuaciones que hemos obtenido son
3, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Vamos a suponer que usted lo sabe resolver. Sin embargo, yo le voy a explicar un método que yo entiendo que usted ya lo conoce. Para resolver sistemas de ecuaciones, en educación básica aprendimos el método de sustitución, reducción e igualación. Pero cuando son más de 2 ecuaciones, es decir, 3 como esta, ese método ya es bastante poco funcional y se utilizan otros. En álgebra nos enseñan un poco esos métodos. El método de Cramer, que es el que vamos a aplicar nosotros. En el libro ustedes pueden ver en la página 154, me parece, está resuelto el ejercicio por otro método. Es el método de Gauss-Jordan o método de la matriz agregada. Yo aquí voy a aplicar el método de Cramer para recordar otro método. Lo que hacemos es construir una matriz con los coeficientes de las variables C, D y F. Ahí está. La matriz sería en C5, 6 el coeficiente de D, 1 el coeficiente de F. Y a la derecha colocamos el miembro derecho de la ecuación y por eso se llama matriz agregada. Es una matriz de coeficientes con una columna agregada. Entonces nos vamos a llevar esa matriz para encontrar los valores, recordando que la primera columna corresponde a C, la segunda corresponde a D y la tercera corresponde a F. Yo voy a poner aquí a la derecha la matriz que hemos obtenido para irla trabajando. Vamos a encontrar el primer valor, el valor de C, que sería el de la primera columna. Para eso construimos un cociente ciertamente con dos determinantes. En el denominador van a ir siempre el determinante de coeficientes, es decir, lo que está a la izquierda de la línea de la matriz que está en la parte superior derecha. En este caso, a la izquierda de la columna agregada está 5, 6, 1, 3, 2, menos 1, 13, menos 2, 1. Ese es exactamente el determinante que voy a colocar en el denominador. Mire, coinciden. Ahora, lo que se coloca es casi lo mismo, con la única diferencia que aquella columna de la variable que vamos a encontrar la sustituimos por la columna agregada de la derecha de la matriz. Por ejemplo, en la matriz a la derecha está menos 61, 13 y menos 173. Y como estamos encontrando acá el valor de C en el numerador, en la columna de C, que era la primera columna, en lugar de poner el 5, el 3 y el 13, yo lo sustituyo por la columna de la derecha, menos 61, 13 y menos 173. Y resolvemos los determinantes, que creo yo que usted ya superó esa etapa. Así que yo voy a colocar el resultado acá, pero le voy a ir explicando cómo hacerlo. Lo primero que hacemos es, hay dos formas en los determinantes, o agregamos dos filas o agregamos dos columnas. Yo voy a agregar dos columnas, el resultado nos va a dar el mismo. Las columnas que se agregan son las primeras dos. Por ejemplo, en la de arriba, las primeras dos columnas agregadas serían menos 61, 3 y menos 173 la primera columna y la segunda 6, 2, menos 2. Y abajo las primeras dos columnas son 5, 3, 13, 6, 2, menos 2. Ya están agregadas las dos columnas. Ahora, ¿cómo calculo el valor de C? Lo que se hace es lo siguiente. Ahí he puesto toda la iteración, pero lo voy a ir explicando. Lo primero que se hace es que se trazan diagonales hacia abajo. Y esas diagonales son las primeras que se colocan, es decir, son las positivas, digámoslo así, porque las vamos a colocar en un paréntesis tal cual da. Es el paréntesis que esté en amarillo, vamos al que esté en la parte superior. Vamos con calculando el determinante de arriba. Por ejemplo, la primera diagonal es menos 61, 2 y 1. Lo que hacemos es multiplicar menos 61 por 2 y por 1. Y ese resultado da ese menos 122 que me ha dado en amarillo en la parte superior.
lo ponemos con el signo correspondiente, en este caso menos. Vamos con el siguiente. Siguiente diagonal, 6 por menos 1 y menos 173. Eso me da a mí más 1038. Es el segundo valor que está ahí después del 122, 1038, y es más. Y la tercera diagonal, 1, 13 y menos 2, eso da menos 26 la multiplicación. 1 por 13 por menos 2 es menos 26, es el tercero que está en amarillo. Todo eso lo pongo en un primer paréntesis porque tiene su propio signo. Pero a eso le vamos a restar. Algunos lo que hacen es cambiarle signo. Yo digo que mejor lo resto. Le resto las diagonales que van hacia arriba, que son las que están en azul, siempre en la parte de arriba, en el numerador. Vamos con la primera diagonal. Menos, en un paréntesis, hay que ponerlo en paréntesis. Menos, comenzamos. Menos 173 por 2 por 1, eso da menos 346. Es el primer valor que está en el paréntesis. En celeste, menos 346. Menos 2 por menos 1 por menos 61, eso da menos 122. Es el segundo valor en celeste. Y 1 por 13 por 6 es más 78. Ese sería el numerador. Lo mismo hacemos con el denominador. Vamos un poco más rápido. 5 por 2 por 1 es ese 10 que está en amarillo, ya estamos en el denominador. 6 por menos 1 por 13, eso da menos 78. Hay que tener cuidado con los signos. Y 1 por 3 por menos 2, eso da menos 6. Eso va en el primer paréntesis. A eso le voy a restar las diagonales que van hacia arriba, que las voy a poner en azul. El producto, la multiplicación. A ver, 13 por 2 por 1. Ese es el 26 que está en el paréntesis ya en celeste. Menos 2 por menos 1 por 5, eso es 10. 1 por 3 por 6, 18. Y esa sería la forma de obtener los resultados. Arriba obtengo 1280, abajo menos 128. Eso da un resultado de menos 10. C igual menos 10. Esa es la forma de calcular las constantes o los coeficientes. Voy con el siguiente. Recuerde que C correspondía a la primera columna de la matriz, la vertical. Vamos a la segunda columna, que es la de 6, 2 y menos 2, que ya no correspondía a C, sino que a los coeficientes de D. Así que vamos con D. Hacemos lo mismo. El determinante de abajo sigue siendo la matriz de coeficientes. 5, 6, 1, 3, 2 menos 1, 13 menos 2, 1. Pero en el numerador colocamos casi el mismo determinante o la misma matriz, pero donde estaba la columna de D, que en este caso es la segunda columna, ahí colocamos la columna agregada, menos 61, 13 y menos 173. Note que en el anterior fue en la primera columna porque C estaba en la primera columna. Hoy vamos con la segunda columna, que es D. Agregamos las dos columnas, las primeras dos columnas, 5, 3, 13, menos 61, 13, menos 173. Y abajo también las primeras dos columnas, 5, 3, 13, 6, 2, menos 2. Comenzamos igual, voy un poquito más rápido. Diagonales hacia abajo. 5 por 13 por 1, 65, es el primero en amarillo. Menos 61 por menos 1 por 13, eso da más 793. 1 por 3 por menos 173, eso da menos 519. Ese es lo que están en amarillo. A eso le vamos a restar. Lo ponemos en paréntesis las diagonales que van hacia arriba. 13 por 13 por 1, allá está 169. Menos 173 por menos 1 por 5, eso da 865 allá arriba. Y luego 1 por 3 por menos 61, eso da menos 183. Cerramos el paréntesis. En el denominador, pues como es igual al anterior, va a ocurrir lo mismo. Voy a multiplicar hacia abajo, hacia arriba y obtengo los mismos resultados, obviamente, porque es el mismo determinante. Aquí el problema sería que yo me equivocara en el primero, ya me equivoqué en todos. Si yo lo quiero repetir, pues lo repito, pero si lo hago con confianza, seguramente puedo solo ir copiando el resultado del denominador.
Eso me da arriba menos 512 y abajo menos 128. El cociente da 4 positivo, así que el valor de D es 4. Seguimos entonces con la última de las variables, que era F. De nuevo, abajo copiamos la matriz de coeficientes. Es un determinante 5, 3, 13, 6, 2, menos 2, 1, menos 1 y 1. El mismo. Pero en el de arriba copiamos casi el de abajo, excepto que la columna de F la cambio por la columna agregada. La columna de F era la tercera, así que ahí pongo menos 61, 13 y menos 173 en vez del 1, menos 1 y 1. Así que esa sería la matriz o el coeficiente, el determinante en el numerador. Agrego las dos columnas, 5, 3, 13 y 6, 2, menos 2 arriba. Y abajo, pues en este caso serían las mismas. Hago la operación. 5 por 2 por menos 173 en el numerador, eso da menos 1730. 6, 13 y 13, 6 por 13 por 13, eso da 1014 positivo. Y menos 61 por 3 por menos 2, eso da 366. A eso le voy a restar las diagonales que van hacia arriba. 13 por 2 por menos 61, en paréntesis, eso da menos 1586. Menos 2 por 13 por 5, eso da menos 130. Y menos 173 por 3 por 6, eso da menos 3114. Abajo ya lo hice dos veces, así que las diagonales hacemos lo mismo. Y eso ya hace que va a dar menos 128. Así que el de abajo ya no es necesario hacerlo. Puedo poner una vez el resultado, menos 128. Eso da 4480 en el numerador, dividido entre menos 128 da menos 35. Por lo tanto, ya tengo las tres constantes o los tres coeficientes, C, D y F. La ecuación que originalmente tenía era x cuadrado más y cuadrado más cx más dy más f igual 0. Así que sustituyo. Sería c valía menos 10, d valía 4 y f valía menos 35. Así que la ecuación quedaría x cuadrado más y cuadrado más menos sería menos 10x más 4y menos 35 igual 0. Y este sería entonces el ejercicio resuelto de la ecuación de la circunferencia dados 3 puntos. Como pueden ver ustedes, el ejercicio es largo. Imagínense ustedes en una PAES, ese ejercicio sería complicado resolverlo. Así que lo anticipo. ¿Qué pasaría en una PAES? ¿Cómo yo haría si apenas tengo 2 minutos para hacer cada ejercicio? Si a mí en la PAES me dicen hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por estos 3 puntos, en lugar de hacer todo el procedimiento, yo lo que hago es cada punto, le asigno el valor de x y de y como lo hicimos para encontrar las ecuaciones, y lo que hago es que ese x y ese y de cada punto lo sustituyo en cada respuesta. Por ejemplo, me voy a literal A, ¿cuál es la respuesta? Y allí le sustituyo, digamos, el valor que me da la respuesta A, sustituyo el valor del primer punto, digamos aquí era 5, 6 parece, sustituyo x igual 5 y x igual 6 en la primera respuesta. Si la igualdad se cumple, es decir, si me da igual a 0 la ecuación, en este caso la general, si se cumple no quiere decir que está correcta. Lo único que quiere decir es que por lo menos cumple el primer punto. Hay que probar los 3 puntos. Hoy voy con el segundo punto, siempre con la respuesta literal A. Y el tercer punto. Si los 3 puntos cumplen con la respuesta de literal A o satisfacen la ecuación, esa es la respuesta. Si uno de los puntos no la satisface, nos vamos a la respuesta del B. Claro que solo lo hacemos con la calculadora, sin necesidad de estar escribiendo. Y entonces podríamos llegar a la respuesta fácilmente. Allí la suerte será que la respuesta sea la letra D y entonces tengas que probarlas todas. Pero si tenemos suerte, la respuesta está en el literal A. En menos de un minuto hemos encontrado que el literal A es la respuesta correcta.
Vamos entonces a trabajar con estos ejercicios. La tarea que va a hacer es, para cerrar las circunferencias, son los ejercicios de la página 155. Los ejercicios que nos quedaban pendientes, que eran el 5 y el 6 de ese grupo. Son dos ejercicios que usted va a hacer en su cuaderno. Así que esa es la situación. También les recuerdo que mañana viernes tenemos el examencito a las 3 de la tarde, porque no lo pudimos hacer el miércoles, ayer. Así que para mañana a las 3 de la tarde, todos por favor pendientes. Vamos a subir en Classroom, en el grupo de matemática, no en el de física. Vamos a subir el examencito.